She is very inspiring to me. She had probably one of the greatest goals of any patient that I have seen maybe ever. And she had every reason and to have any excuse. Yo me descubrí una bolita y dije, no, esto no está bien. Y así como así, demás dijeron, sí tienes cáncer. Sentí como, no sé. Cuando yo escucho la palabra cáncer, para mí es muerte. Desde entonces tuve 17 cirugías que removieron mis senos, ovarios, matriz para prevenir. Y en quimioterapias, y me dijeron, ya estás bien, ya no tienes cáncer después. A los 6 meses, yo estaba muy emocionada, regresé a trabajar y todo. Pero uno de mis senos no había quedado bien y tenía una reconstrucción. Y empecé otra vez así y encontré otra bolita, pero abajo de mi hombro. Nuevamente era cáncer. No podían poner la quimioterapia, tuve coágulos en mis pulmones. Después medicinas, me la pasaba prácticamente dormida. No podía levantarme. El ir de mi sillón al baño para mí era un reto. Eran 5 pasos, pero yo no podía llegar ahí, porque era ahogarme. Y así fui perdiendo la movilidad en los pies. Podía caminar, pero muy despacio. Estuve por 8 meses en ese sillón prácticamente viviendo. Y, perdón, pero es muy duro todavía recordar eso para mí. En ese tiempo tenía tumores que no podían remover. Y después de eso yo fui al médico. A los 3 meses me dijeron, ya no hay nada en ti, los tumores no están. Yo lo tomo como un milagro, yo lo tomo como que me sanó. Y eso a mí me ayuda a seguir. Mi fe me ayuda a seguir y a seguir. Y cuando eso pasó, pues yo quería ir a agradecerle a la Virgen, decirle gracias por interceder por mí, porque estoy viva, porque me he podido levantar. I think she told me the first visit. She said that she would love to go on this Lady of Guadalupe pilgrimage in Mexico. And when I saw how far it was, I thought, we have our work cut out for us. Toda la gente que sabía que iba a ir decían, no vas a llegar, no vas a poder. Y yo todo el tiempo les decía, voy de la mano de Dios y su madre, hasta donde ellos permitan que yo llegue, hasta ahí voy a llegar. When she came to us, she was probably able to tolerate about 5 minutes of activity. One of the first things I noticed when she came in was how tight she was. Yo no podía ni doblar bien mi pierna o poder caminar porque estaba demasiado adolorida. We knew that we were going to have to do a lot of stretching with her. And once we got her loosened up and her pain under control, then we were able to progress to her walking program. Initially, it was 5 minutes on the treadmill. And by the time we discharged her, she could easily walk an hour. She had basically gotten her life back. Nos levantábamos a las 3 de la mañana y no nos levantábamos a las 2, caminábamos de 3 de la mañana a veces hasta a las 9 de la noche. Un camino muy largo. Si sentía como bolas en mis pies o así, empezaba a hacer los ejercicios que Jessica me hacía y seguía caminando.
No lo creía. No lo creía, no creía que yo hubiera caminado tanto. She was sitting up at the front, and I was walking up with the patient, and I thought to myself, oh my gosh, what is Yolanda doing here? And she opened up her phone, and she showed me all the miles that she put on every day, and I was very proud of her. Cuando yo vine aquí estaba temblando porque sentía esa emoción de decirle a ella que gracias, que me ayudó a cumplir mi sueño. It was an amazing feeling for her to come back in and tell me that she was able to do what her ultimate goal was, and it's definitely something that, you know, you look forward to. Quiero darles gracias a ellas porque ellas ayudaron muchísimo para que yo realizara esa peregrinación y para que yo me sienta hoy como me siento.